Buenos días, bienvenidos todos a este webinar en el cual vamos a ver las novedades tributarias para el 2023 y qué incidencia tienen estas novedades en los sistemas de gestión de buenas prácticas tributarias. Mi nombre es Víctor Martínez, soy el jefe de producto de Centinela, seguro que muchos de vosotros la conocéis. Centinela es la plataforma en la cual Lefebvre aloja sus sistemas o sus productos de compliance. Ahí tenemos soluciones pues, en compliance penal, en la implantación de un sistema de protección de datos, en igualdad y, por supuesto, también para implantar un sistema de compliance tributario. Bueno, vamos a ver cuál es el índice de la sesión. La hemos estructurado en cuatro bloques, como veis. En primer lugar, hablaremos de la fiscalidad de las personas físicas, las novedades en fiscalidad de personas físicas. En segundo lugar, en las personas jurídicas. En tercer bloque, hablaremos de las novedades en el IVA. Y, por último, cerraremos el webinar con el bloque de incidencia de estas novedades fiscales en los sistemas de buenas prácticas tributarias. Contaros un poquito del formato del webinar. Como sabéis, la duración estimada es de 1 hora. Es importante comentaros que queremos dejar unos minutos finales para que nos podáis bueno, pues aprovechar y lanzarnos preguntas sobre la cuestión de hoy, sobre este webinar. En ese sentido, os animo a que durante la sesión, o bueno, si queréis esperar al final de la misma, a través del chat nos vayáis lanzando estas preguntas. Sí que os pido que en el chat dirijáis las preguntas a todos, ¿vale? No a los ponentes, sino a todos, porque así nosotros vamos recopilando esas preguntas para, al final de la sesión, como digo, irlas lanzando. También os quiero comentar que esta sesión está siendo grabada y se os va a enviar la totalidad de la sesión, tanto el vídeo como la presentación que usemos, se os va a mandar a finales de esta semana, a principios de la que viene, lo vais a tener. Y bueno, antes de entrar de lleno en el webinar, me vais a permitir hacer dos recomendaciones. Os quiero anunciar, para aquellos que no lo sepáis, el Congreso Fiscal que va a llevar a cabo Lefebvre el 22 de marzo, en el cual, lógicamente, se abordarán en mayor profundidad las novedades en materia fiscal de 2023. Y os invito a que echéis un vistazo al Congreso, echéis un vistazo a los ponentes y bueno, estoy seguro que si lo veis, veréis bueno, pues que es un congreso que cualquier profesional del ámbito fiscal no puede dejar de ir, ¿no? Y la segunda recomendación también es bueno, los cursos que tenemos de formación del Lefebvre, en este caso concretamente unos webinars en los cuales abordamos las novedades para 2023. Si me permitís, os dejaré ahora en el chat enlaces tanto al congreso como a los cursos, porque creo que pueden ser de interés de muchos de vosotros. Y bien, voy a pasar a presentar a los verdaderos protagonistas del webinar, que son nuestros compañeros del despacho de Ideo Legal. Muchos los conocéis, también van a ser ponentes en el Congreso, especialistas, lógicamente, en el ámbito tributario, pero es que además, bueno, pues Ideo Legal han sido uno de los pioneros y son propulsores de lo que sería la implantación de los sistemas de buenas prácticas en las organizaciones y, como sabéis, también pues detrás de la UNE 19602 de compliance tributario. En, en primer lugar, primer bloque, va a ser Jesús Salido el que lo va a llevar a cabo. Buenos días, Jesús, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal, Víctor? Pues nada, todo tuyo, te cedo mandos, te cedo la palabra y vamos con ese primer bloque. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. En primer lugar, ronda de agradecimientos obligados siempre a los asistentes del webinar, a todos los que estéis aquí y, por supuesto, también agradecimiento al FBR por contar con nosotros una vez más para este webinar. Las limitaciones temporales del propio webinar nos van a obligar a que hagamos una especie de vuelo de reconocimiento sobre las novedades fiscales para este año 2023 y que tampoco nos pongamos a detener en excesivo detalle sobre las mismas, pero bueno, ya creo que si no al final lo comentaremos, hay formaciones ya programadas incluso creo que esta semana para cualquier persona que a raíz de este webinar, por ejemplo, esté interesada en acceder con mayor profundidad a cualquier tipo de novedad de la que hoy se comente, pues que tenga acceso a una visión un poco más en detalle de las mismas, ¿vale? Así que, sin más dilación, comenzamos y yo me voy a encargar de la parte de fiscalidad de personas físicas. Y, por supuesto, la medida estrella este año, que se aprobó justo antes de finalizar el 2022, es el conocido como impuesto sobre las grandes fortunas, ¿vale? Vamos a detenernos en primer lugar en comentar un poco las características principales de este impuesto,
como sabéis, es un impuesto de carácter estatal, ¿de acuerdo? En cuanto al ámbito territorial, es verdad que las comunidades, digamos, forales se van a sumar a él por la vía del concierto, pero bueno, afecta en principio a todo el territorio español y los objetivos afectados van a ser 2022 y 2023, ¿vale? Lo cual ha sido bastante polémico y comentaremos al final como una de las posibles medidas de impugnación precisamente esa entrada en vigor, digamos, con esa retroactividad, digamos, impropia derivada de la aprobación en los últimos días del ejercicio. El devengo se produce el 31 de diciembre. Vais a ver que este impuesto, lo habréis visto ya, es prácticamente un clon de la regulación que se establece en el impuesto sobre el patrimonio y, por lo tanto, muchas de las características básicas de configuración del tributo pues, van a ser compartidas por las que ya existen en la esfera del impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? ¿A quién afecta el impuesto? El impuesto, como probablemente sepáis, afecta a aquellos sujetos pasivos que tienen un patrimonio neto superior a 3 millones de euros a la fecha de devengo. Realmente, en el caso de aquellos contribuyentes que caigan bajo la esfera del impuesto por obligación personal, como tenemos un mínimo exento de 700.000 euros, el impuesto empezará a operar a partir de los 3.700.000. ¿De acuerdo? Esto para los contribuyentes que tributen por obligación personal. En el caso de la obligación real, y esta es una de las características que se ha criticado de la configuración del gravamen, los no residentes, es decir, los que tributan por obligación real, es decir, solamente por los activos que están situados o que puedan ejercitarse en territorio español, no se les va a aplicar el mínimo de los 700.000. Por lo tanto, en el momento en el que superen esos 3 millones de euros, van a caer dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Lógicamente, sin perjuicio de aplicación de convenios de doble imposición internacional. Ya adelanto y lo intuiréis que no hay muchos convenios que, digamos, regulen el impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, realmente esta no aplicación del mínimo exento va a ser prácticamente con carácter general. Como cosas importantes a tener en cuenta en el tributo, en el caso precisamente de aquellos contribuyentes que tributen por obligación real y que no sean miembros no sean residentes de la Unión Europea, están obligados a nombrar un representante persona física o jurídica en territorio español, durante el periodo, digamos, de declaración voluntaria del tributo. Esto es importante tenerlo en cuenta para que no se nos vaya de plazo y no incumplamos este requisito formal. En cuanto a las exenciones del impuesto, las típicas del impuesto sobre el patrimonio, hay una remisión total al mismo. Y aquí sí que hay que tener en cuenta, sobre todo, aquellos abogados y asesores, como en nuestro caso, que asesoremos mucho a mucho cliente madrileño y que tengamos pues un poco oxidado el impuesto sobre el patrimonio, porque realmente no había una aplicación práctica al estar bonificado, no había una aplicación práctica como tal en este territorio. Tenemos un poco que, como digo, volver a repasarlo y sobre todo tener muy claro y tener, sobre todo, para aplicar determinadas exenciones muy importantes y que pueden tener un impacto muy significativo en el tributo. Estoy pensando, por ejemplo, en las exenciones por empresa familiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas exenciones que se van a aplicar también, se van a trasladar a impuestos sobre grandes fortunas, hacer un repaso, y para eso, por ejemplo, sería muy interesante el contar con un programa como Centinela Tributario, el tener claro que se cumplen todos los requisitos establecidos para la empresa familiar y que no vayamos a tener problemas tanto en el impuesto sobre el patrimonio como especialmente en el impuesto sobre grandes fortunas. Estoy pensando en eso, estoy pensando también, por ejemplo, en la valoración de obras de arte, por ejemplo, que normalmente pues, el contribuyente de Madrid pues ha sido un poco más descuidado en eso, no ha tenido eso, pero pues ahora mismo, si va a caer dentro del impuesto sobre grandes fortunas, esa valoración que se realice, pues sí que va a tener un impacto. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que chequear que todo lo tenemos en regla y que las valoraciones que vayamos a incorporar a la declaración pues estén en línea con lo exigido en el tributo. ¿De acuerdo? En cuanto a la escala de gravamen, bueno, pues simplemente, como sabéis, son 3 tramos. Van entre los 3 millones y los 5 millones, 5.300, 1,7%, de 5.300 a 10.69, 2,1%, y a partir de 10 millones de euros, el 3,5%. Por tanto, estamos hablando de cantidades que en determinados contribuyentes pueden ser realmente importantes, ¿vale? Como tema, digamos, muy importante del tributo, tenemos la limitación, lo que se denomina siempre el límite conjunto entre renta y patrimonio. Aquí, como medida importante y que tengáis muy en cuenta, es que esto solo aplica a contribuyentes por obligación personal. Es decir, tal y como está configurada la ley, aquellos contribuyentes que tributen por obligación real no pueden aplicar límite conjunto. Tenerlo en cuenta. Y tenerlo en cuenta no solamente para contribuyentes no residentes. Es muy importante que sepáis que si estáis aplicando un régimen especial, como por ejemplo el régimen de personal desplazado, el régimen de impatriados en IRPF,
El propio artículo 93 de la ley de IRPF establece que precisamente aquellos contribuyentes que opten por este régimen especial tributan por obligación real en patrimonio. Por tanto, tampoco van a aplicar límite conjunto. Importante porque esto puede tener trascendencia fiscal de magnitud en el caso de contribuyentes con un alto valor, digamos, patrimonial. Y por otra parte está toda la polémica, que seguro que muchos de vosotros ya habéis leído, sobre la aplicación de qué cuota se establece para este límite conjunto, la cuota íntegra, la cuota pagada. Tal y como está redactada la ley, debemos interpretar que es cuota íntegra. Por lo tanto, bueno, habrá que ver un poco si hay algún pronunciamiento, entiendo que lo habrá a nivel interpretativo por la Dirección General de Tributos, para un poco aclarar esto. Y si no, pues esperar, como ya sabéis, muchas veces el legislador acaba siendo el modelo. Es decir, si al final el modelo nos permite únicamente la opción de meter la cuota íntegra, pues es la que vamos a poder, sin perjuicio de posteriores impugnaciones, como es natural, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que esa duda todavía pende sobre el tributo. En cuanto a las posibles, como sabéis, aparte de esto, hay otras dudas de mayor calado sobre la propia constitucionalidad del tributo. No nos vamos a detener en ellas porque sería inabarcable, pero nuestra recomendación sería, lógicamente, que en la medida de lo posible que el contribuyente pague y posteriormente pues, que recurra, que solicite la devolución de ingresos indebidos e intente bueno, pues, recurrir esa liquidación. Esto es el impuesto de grandes fortunas. Hay novedades también en el régimen fiscal de impatriados, al que he hecho referencia anteriormente, sobre todo, básicamente, la Ley 28/2022, la conocida como Ley de Startup, de Ecosistema de Empresas Emergentes, en la que lo que se establece, así se establece la exposición de motivos, es que se intenta, digamos, atraer talento a España. Y una de las medidas estrellas para atraer ese talento y ese personal altamente cualificado al territorio español es abrir de alguna manera, facilitar el acceso a precisamente el régimen especial que os comentaba. El artículo 93, el régimen de impatriados conocido como ley beca. ¿Vale? ¿En qué consiste, digamos, la flexibilización? Bueno, antes, como sabíais, uno de los requisitos era que no se hubiera sido residente fiscal en España durante los últimos 10 años. Ese periodo se ha cortado a la mitad, 5 años, y se han flexibilizado otras condiciones de acceso, como por ejemplo, ahora ya no se exige una participación en las empresas, un mínimo de participación, sino que cualquier participación como administrador, incluso que seas administrador, se te permite acceder al régimen, con la excepción de las entidades patrimoniales, en cuyo caso sí que no puede superar el 25%, y se establece también que otros profesionales, no solamente trabajadores y administradores, puedan acceder al régimen, conocido como los nómadas digitales o emprendedores, etcétera. Pues esta gente también puede acceder al régimen especial de aplicación de la ley beca, ¿de acuerdo? Esto se establece, como os digo, en la ley de startups, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lógicamente pues es un régimen muy interesante para aquellos que vengan a territorio español, porque como sabéis, bueno, pues hasta 600.000 euros, pues la tributación es muy atractiva al ser un tipo fijo proporcional del 24%. Continuamos con otra de las novedades importantes, que es, bueno, la novedad en cuanto al gravamen a no residentes de titulares de bienes inmuebles a través de sociedades, o lo que es la titularidad indirecta de bienes inmuebles. Esto, bueno, pues ha sido una reacción realmente del legislador a una doctrina que había muy consolidada de la Dirección General de Tributos. Había varias consultas que estáis viendo en la slide de 2022 y 2021, en la que el propio centro directivo establecía que si un contribuyente, si uno residente, tenía participaciones en una sociedad que a su vez tenía participaciones en inmuebles, se consideraba que no estaba sujeto por obligación real al impuesto sobre el patrimonio y que por tanto no tenía ninguna obligación de declarar y liquidar esos inmuebles de tenencia indirecta en territorio español. Bueno, pues la reacción del legislador ante este criterio interpretativo ha sido fulminante y en la ley de impuestos sobre patrimonio se ha establecido una modificación precisamente para establecer taxativamente que esa participación indirecta en inmuebles por parte de no residentes queda sujeta a obligación real en territorio español. La técnica legislativa es cuestionable por cuanto, y esto lo hemos comentado mucho en el despacho, claro, si uno coge realmente la ley y la aplica leyéndola con una interpretación puramente literal, realmente lo que te dice la ley, claro, están sujetas a la participación indirecta, pero se integraría en la base imponible no solamente el importe de la valoración de esos inmuebles, de lo que valdrían esos inmuebles en las sociedades, sino el importe de toda la valoración de esa participación en la sociedad.
Por tanto, pues también como decimos, habrá que esperar a ver si hay un criterio interpretativo claro por parte de la Dirección General de Tributos, porque, bueno, si bien la interpretación pende, digamos, un poco de si uno hace una interpretación más literal o una interpretación más teleológica de la norma, pues nos podemos ver abocados a que no solamente tenemos que declarar como obligación real el importe de lo que vale el inmueble, sino que a lo mejor tenemos que declarar pues, lo que vale la participación total, incluyendo inmuebles y otro tipo de activos, ¿vale? Entonces, bueno, habrá que ver eso como acá, pero puede tener incidencia bastante importante, porque aparte, pensad en el caso de un cliente con participaciones indirectas de segundo grado, es decir, un no residente que tenga participaciones en una sociedad no residente y que esa sociedad no residente tenga participaciones a su vez en una SOCIMI, por ejemplo. Claro, porque la ley habla de participación indirecta, pero no habla del grado de qué grado de indirecta debe ser esa participación. Por lo tanto, podríamos entender, si forzamos la interpretación, a que ese cliente con esa participación indirecta de segundo o de tercer grado también estaría obligado a tributar por obligación real y ya no solo en el patrimonio, sino en el impuesto sobre grandes fortunas, que hemos comentado anteriormente, que como digo es prácticamente un clon del impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, bueno, la incidencia puede ser elevada y hay que tenerlo en cuenta a la hora de si tenéis algún cliente con este detalle en cuanto a su patrimonio, pues que toméis las medidas adecuadas de planificación para intentar, digamos, que esa carga fiscal sea lo más liviana posible. Y básicamente, bueno, por cerrar, como sabéis, ha habido un cambio en los tipos de aplicables, sobre todo a la base del ahorro. Se ha incrementado, se ha metido un escalón adicional, dos escalones realmente, el 27 y el 28% para los últimos tramos de base liquidable, por lo cual, bueno, pues se penaliza también mucho las rentas derivadas del ahorro. Y no me voy a detener mucho más, simplemente apuntar, aunque no esté en el slide, pero alguna novedad fiscal también de calado, simplemente enumerarlas. Ha habido ahí lo que se denomina como el carried interest, es decir, la retribución variable que obtienen los gestores de fondos de instituciones de inversión colectiva. Digamos, se le va a dar un tratamiento fiscal más favorable en IRPF, solamente se va a integrar con determinados requisitos el 50% de esa retribución en la base general del impuesto. Ha habido también un tratamiento, se ha incorporado por la ley de Startup un tratamiento también más favorable a todo lo que es la retribución vía stock options a empleados, sobre todo a empleados de empresas emergentes. Se amplía, por ejemplo, el límite exento de 12.000 a 50.000 euros y se extiende también a no residentes. Un poco también en la idea de la posición de motivos de la ley de intentar captar talento desde el exterior. Y poco más. Es decir, en principio estas son las principales novedades en la esfera, digamos, de personas físicas y de grandes patrimonios. Y para no solaparme ya con mi compañero, si quieres, Víctor, te devuelvo a ceder la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por este exhaustivo repaso de estas novedades, poniendo el foco en las personas físicas. Y bien, como comentabas, vamos con el segundo y el tercer bloque. Y voy a ceder la palabra a Juan Manuel Verduz, que bueno, muchos de vosotros ya le conocéis, en otras ocasiones ha participado con nosotros, colaborador habitual, y es socio director de práctica contable en Ideo Legal. Así que, Juan Manuel, todo tuyo, te toca. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos y bueno, pues como decía Jesús, lo primero agradecer a todos los asistentes a este webinar su presencia y, bueno, por no demorar más y metiéndome en mi tema, voy a empezar comentando las novedades tributarias para este año 2023 en relación con las personas jurídicas, ¿vale? Empezando por lo principal, ¿no?, desde el punto de vista tributario y centrándonos en las novedades introducidas en el impuesto sobre sociedades, bueno, pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, una de las medidas más estrella, ¿no?, como dijéramos, que nos van a impactar más este año y no es otra que el nuevo tipo impositivo que se ha creado para micropymes, un tipo reducido, volviendo un poco a la diferencia que había hace unos años en aquella época entre las empresas normales y la reducida de emisión. En este caso se ha establecido un tipo del 23% aplicable para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2023
para las micropymes, que son aquellas, de acuerdo con la normativa, lo que establece, aquellas empresas con un importe de neto de cifra de negocio del año anterior inferior a 1 millón de euros. Por lo tanto, pues habrá que tener muy en cuenta este año que, bueno, pues la gran mayoría de estas pequeñas pymes que llevemos en nuestros despachos o nuestras empresas estarán en este supuesto y podremos aplicar este tipo del 23. Importante aquí tener en cuenta que esto solo aplica a aquellas entidades que desarrollan una actividad económica a efectos del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, aquellas entidades calificadas como patrimoniales no estarían beneficiadas por la posibilidad de aplicar este tipo reducido del 23. Por lo tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra medida introducida para 2023 a efectos del impuesto sobre sociedades es la introducción de una nueva deducción en el impuesto por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial. Se ha introducido a través del artículo 38 ter de la LIS, ¿vale? Y esta, a diferencia de las otras medidas que estamos comentando, fue publicada ya en junio del 22, creo recordar que fue, y se hablaba en la disposición que la incluía que entraba en vigor con efectos 1 de julio de 2022. Esto creó un poco de duda en cuanto a si ya sería aplicable para el propio ejercicio 22, pero la agencia tributaria ya en una nota clarificó este asunto diciendo que hay que tener en cuenta que se refiere la entrada en vigor a ejercicios iniciados a partir del 1 de julio de 2022. O sea que solo podríamos, en caso que tuviéramos un ejercicio social partido, estar aplicándola ya para esos periodos impositivos que arrancan a partir de julio del 22, pero el caso general y el que nos encontraremos habitualmente será que lo podremos aplicar a aquellas empresas que con el ejercicio social que coincide con el año natural, pues estaremos hablando del año 2023, ¿no? Por ahí. ¿Cómo funciona esta nueva deducción? ¿En qué consiste? Bueno, pues la deducción es una deducción en cuota íntegra del 10% calculado. La base del cálculo sobre la deducción es el importe de las contribuciones empresariales que hace la empresa imputada a favor de empleados de la misma que perciba una retribución bruta inferior a 27.000 euros anuales, ¿vale? Por lo tanto, si aportamos, imaginemos a un trabajador 10.000 euros en contribuciones empresariales a su favor, pues tendremos una deducción del 10% sobre esos 10.000 euros, podríamos tener una deducción de 1.000 euros en la cuota íntegra. Para los casos en los que tenemos trabajadores cuya retribución anual bruta supera los 27.000, se podrá aplicar esta deducción del 10% de forma proporcional, por la parte que corresponda de la imputación que hemos hecho de esas contribuciones empresariales en relación a la parte de su salario que corresponde con esos primeros 27.000 euros brutos, ¿vale? Pasando a una tercera medida introducida a efectos del impuesto para 2023, y en este caso solo referida a aquellas empresas que tributan en régimen de consolidación fiscal, el impuesto sobre las sociedades, los grupos fiscales, se ha establecido un límite temporal a efectos exclusivos para el 2023 en cuanto a la posibilidad de compensar las bases imponibles negativas de las empresas que forman parte de ese grupo fiscal, ¿vale? Entonces, se ha introducido a través de una disposición adicional, la 18ª, y lo que se establece es un límite del 50% en cuanto a la posibilidad de compensar esas bases imponibles negativas de las entidades que forman parte del grupo. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues cuando estemos calculando la base imponible del grupo fiscal, nosotros sumaremos las diferentes bases imponibles positivas de las diferentes empresas desde el punto de vista individual, y a la hora de incorporar, restando las bases imponibles negativas de las empresas que forman parte del grupo y que las tienen, solo podremos integrar el 50% de esas bases imponibles para compensarlas en el 2023. ¿Cómo se recuperan estas bases que dejamos de compensar en el futuro? Bueno, pues la norma prevé ya un mecanismo para que a partir de 1 de enero de 2024 y en el plazo de 10 años desde esa fecha, desde el 1 de enero de 2024, podamos ir integrando proporcionalmente y por partes iguales
estas cuotas, estas bases imponibles negativas que hemos dejado de compensar por este límite en el 2023, ¿vale? ¿Qué pasa si dentro de ese periodo de 10 años alguna de estas sociedades que han generado esas bases imponibles negativas queda excluida del grupo o desaparece o lo que sea? Bueno, pues la norma nos permite seguir, independientemente de eso, seguir compensando esa diferencia que nos quedaba de bases imponibles negativas sin compensar en el 23 hasta el periodo de 10 años. ¿Qué pasa si el grupo fiscal deja de tributar en régimen de consolidación fiscal o directamente que desaparece el grupo? Bueno, pues lo que establece la disposición adicional es que en esos casos todo lo que nos quede pendiente de compensar, esas PINs que nos queden pendientes de compensar, se integrarán, se podrán compensar en la base imponible del grupo del último año, el último ejercicio en el que tributa en ese régimen de consolidación fiscal, de forma que no se queden en el tintero, ¿no? Que no se pierdan esa posibilidad de compensarlas, ¿vale? Como última medida en relación al impuesto sobre sociedades para 2023, y pasando un poco por encima de ella, se han introducido mejoras en cuanto a las deducciones por inversión en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo. Ya sabéis que esta deducción en cuota que la establece el artículo 36 de la ley del impuesto, bueno, pues establece la posibilidad de deducirse un 30% sobre el primer millón invertido en estas producciones españolas, ¿no? Cinematográficas o de series o espectáculos en vivo, y a partir de ese millón la posibilidad de deducirse un 25%, ¿no? Sobre ese exceso. Bueno, pues la mejora que se ha introducido básicamente ha sido en cuanto al límite. Hasta ahora el límite máximo de deducción aplicable era de 10 millones y ahora se aumenta hasta 20 millones, ¿vale? Por lo tanto, cualquier contribuyente que financia los costes de producción españolas de este tipo va a poder aplicar esta deducción sobre esas cantidades aportadas al productor de las mismas, ya sea mientras que se está desarrollando la producción o incluso antes o después de la misma, siempre que estén relacionadas con la cobertura de los costes de estas producciones, ¿vale? Eso en cuanto a las novedades que afectan al impuesto sobre sociedades. Pasamos ahora a hablar brevemente también de alguna novedad interesante para las personas jurídicas que introdujo en el año 2022 la ley conocida como Ley Crea y Crece, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la 18/2022. Y bueno, pues aquí simplemente destacar dos puntos que yo creo que son importantes. Uno, en cuanto al capital social mínimo, todos sabemos que la Ley de Sociedades de Capital establece, en el caso de las sociedades limitadas, un capital social mínimo de 3.000 euros, ¿vale? Pero bueno, para fomentar esta creación de empresas, facilitar un poco el desarrollo empresarial, la Ley Crea y Crece nos da la posibilidad de constituir sociedades que además se pueden hacer toda la constitución, todo el trámite por vía telemática a través de una web nueva que se ha creado. Se puede hacer una constitución con un capital social mínimo de 1 euro, ¿vale? Ya no de 3.000, sino de 1 euro. Lo que pasa que, claro, en estos casos siempre hablamos además de sociedades limitadas. Las anónimas tendrían su límite habitual de 60.000 euros, pero en el caso de sociedades limitadas podríamos constituirla con 1 euro de capital social, con unos requisitos que hay que cumplir siempre que el capital no llegue a los 3.000 que establece la Ley de Sociedades de Capital, ¿no? Un poco como garantía, un mecanismo de garantía con respecto a terceros. Estos mecanismos son que mientras que no se llegue a esos 3.000 euros de capital social, la dotación de la reserva anual, legal que hay que hacer anualmente con cargo a beneficios debe ser del 20% del beneficio hasta que la suma del capital social más esta reserva legal ya llegue a los 3.000 euros, ¿vale? O sea, que esa sería la primera, que tenemos la obligación de dotar esa reserva legal por un 20% sobre el beneficio cada año. Y, por otra parte, en el caso de que se produzca la liquidación de una entidad de este tipo, si cuando se va a producir la liquidación el patrimonio neto de la sociedad no supera los 3.000 euros, hay que tener en cuenta que los socios van a responder con su patrimonio por la diferencia entre el capital que hayan aportado y lo que falte hasta los 3.000 euros de forma proporcional, ¿vale? Al final es un poco conseguir garantizar con respecto a acreedores, con respecto a terceros, esa solvencia mínima de los 3.000 euros que establece la Ley de Sociedades de Capital.
Por otro lado, y otra medida interesante, importante, que nos afecta a todos, que introduce la ley Crea y Crece, está el impulso que se le da a la factura electrónica. Esto ya lo hemos estado oyendo durante el año pasado por todos sitios y con el impacto que tienen las empresas desarrolladoras de estos productos también. Y bueno, pues como sabemos, se busca que en un plazo relativamente corto de tiempo todos los empresarios o profesionales estén obligados a expedir y a recibir facturas en formato electrónico en sus relaciones con otros empresarios o profesionales, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando por un lado, un plazo de entrada en vigor para esta obligación de 1 año a partir del desarrollo reglamentario de esta factura electrónica para aquellas empresas cuya cifra de negocio sea superior a 8 millones de euros, ¿vale? O sea que en el momento en que se busca ese desarrollo reglamentario y transcurra 1 año desde el mismo, las grandes empresas más o menos, las de facturen más de 8 millones de euros, van a tener obligación de relacionarse con otros empresarios expidiendo y recibiendo facturas en formato electrónico, y en el caso de las empresas cuya facturación sea menor de 8 millones, van a tener un plazo de 2 años, a contar desde que se produzca ese desarrollo reglamentario que todavía está pendiente. En relación a las obligación de facturación en formato electrónico de las empresas y profesionales con clientes particulares, cuando lo que estamos haciendo es relacionarnos con un cliente particular, aquí la ley lo que establece es que en una serie de servicios, de servicios que se denominan como de especial trascendencia económica, va a haber obligación de que los empresarios profesionales emitan esta factura en formato electrónico a sus clientes siempre que estos se lo exijan, ¿vale? O sea, aquí estaríamos en la obligación siempre que el cliente sea el que nos lo solicite, ¿vale? Entre esta lista de servicios que se consideran de especial trascendencia económica, bueno, pues están los servicios financieros, los de suministro de agua, de gas, de electricidad, los de las agencias de viajes, los transportes de viajeros, etcétera, ¿vale? Incluso los de las actividades de comercio al por menor, ¿eh? También están dentro y ahí hay gran impacto, ¿no?, en todo este tipo de pymes, de pequeñas empresitas que se dedican al comercio al por menor, que van a tener esa obligación en el caso de que el cliente le exija la factura en formato electrónico. Sí es verdad que las agencias de viajes y los servicios de transporte y la actividad de comercio al por menor establece la norma que esa obligación, en caso de exigencia por parte del cliente, solo será obligatoria, valga la redundancia, en los casos en los que la operación se ha desarrollado a través de medios electrónicos, ¿no? O sea, que si estamos haciendo la operación de forma directa y personal, no habrá esa obligación, aunque el cliente lo solicite, de que la factura se la emitamos en formato electrónico, ¿vale? Eso en cuanto a la ley Crea y Crece. Pasando a la moratoria contable, bueno, como ya todos conocen, a raíz pues del impacto el impacto económico que produjo la COVID-19 en el tejido empresarial, bueno, pues ya se sacó en su momento una de las normas que sacaba medidas especiales para contrarrestar un poco los efectos de la crisis, permitía, en cuanto a la hora de evaluar la causa de disolución en las sociedades de capital, excluir en el cómputo del patrimonio neto los efectos de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, ¿vale? Eso ya estaba vigente acababa en el 2022, esa vigencia, y lo que se ha producido ahora ha sido una ampliación de esta prórroga, de forma que esos efectos de las pérdidas de los ejercicios 2021 se van a poder seguir teniendo en cuenta, bueno, se van a excluir a la hora de calcular el patrimonio neto de nuestra sociedad, efectos de causa y disolución, en los ejercicios siguientes hasta el del 2024, ¿vale? De forma que si nosotros en el 2020-2021 tuvimos pérdidas, cuando nosotros estamos haciendo nuestro cálculo de nuestro patrimonio neto y sumamos, no tendremos en cuenta, no restaremos esos importes de las pérdidas del 20 y del 21. Esto solo quiere decir que si no superamos, o sea, si no estamos por debajo, no entramos en causa de disolución porque estemos por debajo de nuestro patrimonio neto, quede por debajo del 50% de la cifra de capital social. Si estamos en ese supuesto, simplemente quitando las pérdidas del 20 y del 21, perfecto, seguimos hasta el 24 sin tener que tomar la decisión de disolver la sociedad o de tomar otra medida. Pero si, incluso quitando las pérdidas del 20 y del 21, que son las que nos dejan excluir,
imaginemos las del 22 o las del 23 cuando se produzcan, sí que estamos en causa de disolución. En esos casos no entra esta moratoria y ahí sí que tendrán los administradores que convocar la Junta en el plazo necesario para tomar la decisión de disolver la sociedad o establecer cualquier medida que reequilibre el patrimonio para restablecer el equilibrio y salir de esa causa de disolución, ¿vale? Importante también no confundir esto con la moratoria concursal, que ya acabó en el 30 de junio del 22 y que no ha sido prorrogada, ¿vale? Bueno, y finalmente, por terminar mi bloque y pasando ya de las personas jurídicas, ya en términos generales, hablar de las novedades en el impuesto sobre el valor añadido. A efectos de IVA, bueno, pues en principio, medida muy conocida y que ha sonado mucho y que nos ha tenido entretenidos a primeros de año, los cambios en cuanto a nuevos tipos impositivos para determinados tipos de productos que han entrado a primeros de 2023 en vigor. Ya traíamos desde el 2022 una serie de entregas de bienes y de prestación de servicios cuyo tipo había sido bajado ya del 10 al 5, como la energía eléctrica con un determinado contrato de menos de 10 kilovatios o las entregas de gas natural. En fin, hay una serie de productos que tienen relación a nivel con el tema relacionado con la crisis provocada por la guerra de Ucrania en cuanto a los temas energéticos, pues que era interesante ayudar al ciudadano a la hora de soportar la carga impositiva y bajar el precio. Bueno, pues todo este tipo de maderas para leña, briquetas, peles derivados de biomasa, el gas natural, todo esto se ha bajado su tipo del 10 al 5%, ¿vale? Y se prevé su vigencia para todo el ejercicio 2023, ¿vale? De esta rebaja del tipo del 10 al 5. En caso de que estemos en supuesto de recargo de equivalencia, el recargo va a ser del 0,62, ¿vale? Otros productos que han visto reducido su tipo impositivo con efectos ya de 1 de enero del 2023, pero en este caso con vigencia hasta el 30 de junio del 2023 solo, no todo el año, pues tenemos por un lado bajada del 10 al 5% en el tipo impositivo para las entregas de aceite de oliva y aceites de semillas y para las pastas alimenticias, ¿vale? Con un recargo de equivalencia del 0,62 igualmente. Y por su parte, hay una serie de productos que estaban al 4 y que bajan al tipo 0 de IVA, que son pues el pan común, y masas congeladas, etcétera, de pan, harinas panificables, diferentes tipos de leche, queso, los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la consideración de productos naturales, de acuerdo con lo que establece el Código Alimentario y su normativa de desarrollo. Aquí, que esto ha generado bastantes dudas en cuanto a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de productos que tengan la consideración de productos naturales, es interesante acudir a la resolución 2/98 de 14 de mayo, una resolución bastante antigua que la Dirección General de Tributos emitió cuando hubo una serie de productos de este tipo que pasaban del 10 al 4 y ahí establecía una definición de lo que se considera cada cosa y entre otras los productos naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que sirve de ayuda para interpretar el concepto de estas frutas, verduras, hortalizas, cereales que tengan la consideración de productos naturales afecto al Código Alimentario, acudir a esta resolución que nos va a clarificar bastante el asunto, ¿vale? Y por terminar, pues y no terminar más, que me estoy yendo de tiempo, simplemente apuntar que ha habido cambios en cuanto a la regla de localización de servicios a efectos del impuesto, en cuanto a la regla de utilización o explotación efectiva, que se ha armonizado con la interpretación de la normativa comunitaria, en cuanto a su aplicación a empresarial personal, que se ha limitado mucho, que hay nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Porque se ha introducido se ha introducido la inversión, el mecanismo de inversión en cuanto a las entregas de desperdicios de todos los temas de la industria del plástico y de la industria textil, ¿no? De retales, de cordeles, de cuerdas, etcétera. Ha habido algún cambio también en cuanto a la no aplicación de este mecanismo de inversión en las aplicaciones, en las operaciones de arrendamiento de bienes inmuebles efectuadas por empresarios no establecidos, ¿vale? También un poco para facilitarles, en este caso, el derecho a la deducción o a la devolución. Y finalmente que también ha habido mejora en cuanto a la flexibilización en cuanto a los requisitos para la solicitud de la devolución de cuotas incobrables de IVA cuando se produce un crédito incobrable, en cuanto a que se han flexibilizado los plazos y, sobre todo, que ya no se exige que haya un requerimiento notarial, una reclamación judicial, sino que basta con cualquier modo fehaciente de reclamación de esa deuda
para que se pueda calificar como crédito incobrable, ¿vale? Y finalmente, y por terminar ya, decir que se ha vuelto a prorrogar otra vez los límites de exclusión en cuanto al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca y del régimen simplificado de IVA, en las que seguimos con los 250.000 euros anuales, que es la prórroga que llevan haciendo ya no sé cuántos años, ¿vale? Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Juan Manuel, por este exhaustivo repaso de las novedades que afectan a la fiscalidad de las personas jurídicas y todo el tema del IVA. Ahora vamos a dar paso ya al último bloque. Vamos a dar paso a Marina Escribano, consultora de Ideo Legal, que nos va a hacer, bueno, nos va a enseñar la aplicación práctica, ¿no?, de todo este tipo de cambios en un sistema de compliance tributario, concretamente en el sistema de centinela tributario, que es la solución del ECR para implantar sistemas de compliance. Antes de dar la paso de manera definitiva, Marina, me vas a permitir hacer una breve reflexión, ¿no? Y es que todos asociamos el compliance en general, ¿no?, a la evaluación de los riesgos y concretamente en tributario, bueno, pues a través de esa evaluación nos puede servir para evitar contingencias fiscales, sanciones administrativas e incluso, por qué no decirlo, que se provoquen o que se produzcan delitos fiscales, ¿no? Pero quizás muchas veces olvidamos, ¿no?, la otra pata del compliance, no tanto esa parte más punitiva, que es todas ventajas fiscales, ¿no?, que en muchas ocasiones logramos detectar a través de un sistema de compliance actualizado y también la cantidad de eficiencia y de seguridad en los procesos que se consigue con esta parte de seguimiento y evaluación a través de un sistema de compliance. Os dejo esta reflexión simplemente de cara a las organizaciones, pues lógicamente es súper interesante, pero también de cara a los profesionales, ¿no?, del asesoramiento fiscal, para que tengan muy claros estos dos argumentos y puedan ofrecer ese valor añadido a sus clientes, a esas medianas empresas y grandes empresas que aún no tienen un sistema de compliance tributario establecido. No me entretengo más, Marina, ya sí te doy paso. Sí que voy a poner un enlace para aquellos que tengáis interés en conocer en profundidad nuestro sistema de compliance tributario. Os dejo un enlace en el chat. Muchas gracias, Marina, todo tuyo. Vale, bueno, buenos días. Gracias, Víctor, y gracias a todos por estar aquí. Yo soy Marina Escribano y voy a hablar sobre la incidencia de las novedades fiscales en los sistemas de buenas prácticas tributarias. Así que lo primero es que voy a compartir para que veáis el programa de Centinela. Bueno, lo primero, cuando hablamos de compliance tributario, nos vamos a referir al control de los riesgos tributarios que son derivados de un posible incumplimiento de la normativa fiscal por parte de los contribuyentes. Entonces, esta es la pantalla principal de Centinela Tributario. Aquí nos van a aparecer todas las implantaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a hacer un breve repaso por toda la aplicación y nos vamos a centrar más en los riesgos fiscales que tienen que ver con las novedades que hemos explicado antes. Vale, en primer lugar, aquí nos aparece la norma UNE 19602, que si pulsamos se nos abre en PDF. Esta norma es la que nos va a dar las directrices para poder mantener y mejorar continuamente las políticas de compliance tributario de las organizaciones y la podemos consultar por si tenemos alguna duda en el momento de rellenar alguno de los campos. Entonces, el primer menú que nos aparece aquí, que es organización y su contexto, son simplemente datos bastante identificativos de las organizaciones, como pueden ser el objeto social o el número de CNAE, y igual que la estructura de gobierno, que será identificar si es un consejo de administración, un administrador único, y así, si en caso de que sea consejo de administración, nombrar a cada uno de los consejeros. En este siguiente menú podremos aquí identificar al responsable de buenas prácticas tributarios con la fecha de nombramiento y el plazo, y así como sus funciones y competencias que tendrán dentro de la organización. Es conveniente que el responsable de buenas prácticas tributarios sea una persona que conozca bien de la organización, sobre todo sus obligaciones fiscales. Y ya vamos a pasar a la parte de la evaluación de riesgos fiscales. Aquí nos van a aparecer las principales figuras impositivas del sistema tributario español. Obviamente, estas variarán, depende del cliente, de si es una organización, o sea, si es una sociedad, si es una persona física y dentro de si es una sociedad, a qué se dedica. Entonces, vamos a poner un ejemplo de sociedades. Aquí. Vale.
Vamos a poner el ejemplo del tipo de gravamen reducido que se ha introducido ahora para micropymes. Entonces, tendremos la contingencia y la probabilidad y el impacto que tengamos un riesgo fiscal relacionado con esta novedad. Entonces, aquí debemos marcar la probabilidad que podamos tener en caso, por ejemplo, de que sea una probabilidad media y el impacto que va a tener en nuestra propia organización. Por ejemplo, diremos que va a tener un impacto alto. Entonces, en este momento, la centinela me va a crear una pauta de conducta que va a ser, por ejemplo, en este caso que estamos diciendo de los tipos impositivos reducidos para las microempresas, que sea vigilar el cumplimiento de los requisitos para ser microempresa y para poderse acoger a este. Y también nos va a crear una serie de controles para que no suceda este riesgo. En este caso, por ejemplo, podríamos poner como controles pues que la cifra neta de negocios tenga que ser de menos de 1 millón de euros, que no sea una entidad patrimonial. Y los controles los vamos a añadir desde este menú de aquí, que si luego tenemos tiempo lo veremos. Otro riesgo, por ejemplo, que sería el régimen fiscal de los impatriados en IRPF, que ha tratado antes Jesús. En este caso, pues tendríamos que se aplicará el régimen cuando la persona desplazada no haya sido residente en España durante los últimos 5 periodos. Entonces, la pauta, entonces pondremos, ¿qué probabilidad podemos tener de esto? Pues a lo mejor tenemos una probabilidad baja, pero el impacto en nuestra organización, porque quizás tengamos muchos trabajadores desplazados, puede ser alta. Entonces, se nos va a crear otra vez una pauta de conducta que en este caso puede ser, por ejemplo, vigilar y comprobar la documentación sobre la residencia de los desplazados. Y al igual vamos a tener controles. Los controles, por ejemplo, puede ser que siempre que tengamos un desplazado tendremos que solicitar los certificados de residencia fiscal. Entonces, como también en estos casos vamos a tener mucha documentación, el propio Centinela aquí vamos a tener un gestor documental para poder ir archivando toda la documentación que nos va a ir generando esto. Entonces, aquí, como había dicho antes, aquí es desde donde vamos a ir añadiendo los controles, ya sean financieros o no financieros o de entidades controladas. Identificaremos el control y aquí haremos una descripción con la periodicidad en la que se va a efectuar este control, quién va a ser el responsable del control y el resultado. Entonces, este control se va a poner en relación con el riesgo fiscal a la hora de evaluarlo. Y finalmente, aquí en este último apartado que tendremos los informes, Centinela nos va a crear un mapa de riesgos. Aquí tenemos todos los conceptos impositivos con todos los temas y las probabilidades e impactos que va a tener cada riesgo. Entonces, aquí se nos va a crear un mapa de calor que es interesante a lo mejor para ver de una manera visual y estudiar cada uno de los riesgos más importantes que tienen nuestras organizaciones y a lo mejor si se quiere enseñar al cliente o para nosotros mismos. Y aquí nos van a aparecer pues si tenemos más de riesgo medio o aquí en este caso pues que tenemos muchos casos de riesgo alto. Y al igual que hemos visto el mapa de riesgos, tenemos también la matriz de riesgos, que del mismo modo vamos a tener aquí todos los conceptos impositivos, los temas, las cuestiones y esto que es directamente el riesgo que vamos a tener, ya sea bajo, medio o alto, en relación con cada una de las cuestiones. Así que eso es todo sobre Centinela. Yo simplemente por complementar a lo que comentaba Marina, tener en cuenta, sobre todo enfocándolo a temas de novedades fiscales, que lógicamente es una aplicación viva en el sentido de que a medida que se van incorporando tanto cambios normativos como incluso cambios doctrinales de cierto calado, de hecho nuestro rol también como despacho colaborador es incorporar, en colaboración con la propia editorial, con Lefebvre, incorporar esos cambios tanto a nivel de evaluación de riesgos como pautas de conducta, incluso como propios controles o sugiriendo controles a ese tipo de riesgos. Entonces, es interesante que sepáis eso, que en la medida siempre vais a tener una versión actualizada de la aplicación en relación con cualquier novedad que se produzca. Y sin perjuicio de eso, si queréis ir un paso más allá, incluso personalizar de una manera, hacer ya, digamos, el traje totalmente a medida a un cliente muy específico que tengáis, oye, pues hablando de mi parte, tengo un cliente muy específico con el nuevo impuesto de grandes fortunas
hay que incorporar varios controles porque tiene una colección de arte en su casa descomunal, entonces habría que empezar a llamar a peritos, tasar las obras de arte, incorporar esa documentación al propio gestor documental que ha comentado Marina. Bueno, pues esa opción a lo mejor, que es de un cliente muy sui generis y que a lo mejor no abarca, nosotros hay una colección de riesgos fiscales muy importante en la plataforma, pero lógicamente no podemos llegar hasta el cliente, digamos, muy tan específico. Bueno, que sepáis que siempre vais a tener la opción también de personalizar vosotros mismos y de incorporar también apartados a carpetas o riesgos fiscales relacionados con esos clientes a lo mejor que caigan un poco más extramuros de lo que es digamos, pues el estándar, digamos, de riesgos fiscales que, como estáis viendo y ha explicado Marina, pues abarca la práctica totalidad del sistema tributario español. Por lo tanto, bueno, que tengáis eso también claro, que es yo creo que es una medida interesante. Sabéis que además el derecho tributario es un derecho que cambiante para lo bueno y para lo malo, principalmente para lo malo. Entonces, bueno, que tengáis siempre yo creo que tener un sistema como este os puede ayudar siempre a no perder el foco y a tener digamos, esa checklist de requisitos y de controles necesarios y siempre de una manera actualizada, como sería el caso de novedades fiscales. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias, Jesús. Efectivamente, un poco al hilo de lo que comentabas, Jesús, claro, este software de gestión tiene la ventaja, ¿no?, de permite la implantación de este compliance tributario, pero también su seguimiento y su actualización, ¿no? Y al margen de eso, también tenemos la posibilidad a través de los informes de poder siempre tener, digamos, una foto fija en cada momento en el cual se ha hecho la evaluación en esa organización. Quiero decir que lo podemos tener siempre actualizado, pero siempre podremos ir hacia atrás cómo estaba esa organización, pues hace un año, en anteriores ejercicios, etcétera, ¿no? Y además genera evidencias en todo momento de cualquier cambio que se ha hecho en la aplicación, con lo cual también es muy cómodo y muy útil, lógicamente, poder ver sobre un riesgo concreto cómo lo tenemos ahora y cómo lo teníamos pues en anteriores ocasiones, por ejemplo, antes de la aplicación de los controles. Bien, tenemos algunas preguntas. Por seguir un poco con el contexto de la herramienta de Centinela, tenemos unas cuantas preguntas en relación con ella y luego paso a unas preguntas en relación con los primeros bloques. Bien, nos preguntan, que yo creo que lo han debido de ver así de manera rápida, si Centinela contiene un canal de denuncias. Entonces, la respuesta es que sí, y enlazo con otra pregunta que nos hacen en relación con la UNE. Entonces, la UNE 19602, como todos sabéis, señala, ¿no?, la necesidad de tener un canal de denuncias. Por tanto, como Centinela tributario está hecho, está diseñado, está definido siguiendo los parámetros de esa UNE, pues incluye ese canal de denuncias, que además, bueno, pues os puedo comentar que no tiene que ser solamente para el ámbito tributario, se puede utilizar este canal de denuncias pues, para dar cumplimiento con la directiva de whistleblowing y la futura normativa de transposición, que como sabéis todos ahora mismo es un proyecto de ley. Trabajamos un sistema de permisos, de manera que no tiene por qué, bueno, pues la persona que gestione todo el compliance tributario sea quien gestione ese canal de denuncias. Permitimos ese doble uso. También nos preguntan un poco que cómo se puede acceder a Centinela. Bueno, Centinela es una solución de Lefebvre. Entonces, os he dejado por ahí un link para que podáis conocer un poquitín más. Tenemos todos los canales abiertos habituales de Lefebvre en cuanto a nuestros teléfonos y medios de contacto para explicaros un poquitín más cómo funciona Centinela y haceros una demostración pues, un poquitín más detallada. Si os parece, Juan Manuel, Jesús, os pregunto algunas de las que nos han llegado. Ya pido disculpas por adelantado porque no podremos contestar todas. Vamos a ver. Mira, una muy concreta. Dicen, el tipo reducido del 23% en el impuesto de sociedades es solo para empresas que inician posterior al 1 de enero del 23. No, se aplica a cualquier sociedad constituida cuando haya sido constituida. Teníamos el tipo, es que cuando la Marina ha utilizado de plantilla para explicar el riesgo del nuevo tipo impositivo, estaba utilizando, por ser un poco operativa y rápida, el control que teníamos metido de las empresas de nueva creación que aplican el del 15%. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de algo mucho más sencillo. Cualquier sociedad
que esté constituida de cuando sea. Obviamente, si es una nueva y podemos estar dentro del tipo del 15, aplicaremos primero el 15, ¿no? Pero aquí estamos hablando de cualquier sociedad ya constituida, siempre que en el ejercicio anterior haya tenido una cifra de negocio inferior al 1.000.000 de euros y por lo tanto es micro, pyme a estos efectos, podrá aplicar el 23, ¿vale? Muy bien. Me apuntan también, bueno, os hemos lanzado a través del chat una encuesta de calidad, sí que os rogaría que la contestarais. Bueno, pues como sabéis, todo esto nos ayuda siempre a tratar de mejorar. A ver, ¿alguna pregunta más por aquí que teníamos? Perdonad, son bastantes. A ver, nos preguntan, ¿a partir de qué fecha será obligatorio la facturación electrónica para las empresas cuya facturación a cierre de ejercicio 22 sea superior a 8 millones? A ver, las que tienen una cifra de negocio superior a 8 millones, el plazo que se ha establecido es a partir de un año desde que se produzca el desarrollo reglamentario de esta ley, ¿vale? Como todavía no se ha producido, está ahí a la vuelta de la esquina, pero todavía no lo tenemos, no ha empezado a correr todavía el plazo, ¿vale? En el momento que tengamos ese desarrollo reglamentario en el BOE, un año después, desde esa fecha. Vale, vamos a dar paso a un par de días más. Nos dicen si esos nuevos tipos impositivos del IVA que nos comentabas, Juan Manuel, son únicamente para el consumidor final o también para los productores de productos. El IVA aplica a la entrega de bienes, en este caso que estamos haciendo, y por lo tanto, independientemente de quién la haga, si es un sujeto pasivo de IVA a efectos de la ley de impuestos y está realizando esa entrega de bienes, se aplicará ese tipo que está previsto, en este caso esta rebaja de tipos, ¿no? O sea, que es independiente de si estamos, obviamente, siempre que estamos hablando de operaciones en las que interviene un empresario profesional, porque a efectos de IVA es cuando se estará produciendo esa entrega de bienes a efectos del impuesto, el hecho imponible, y por lo tanto se aplicará ese tipo impositivo, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, que creo que se me ha quedado antes y aprovecho, lo meto aquí ya de tacón, que esa bajada de este IVA al cero que estábamos hablando, que está vigente hasta junio del 23, se ha establecido una regla ahí, el gobierno ha establecido una regla de control, de forma que si la inflación subyacente al mes de marzo es inferior al 5,5%, en vez de hasta el 30 de junio, se mantendrá solo esta bajada hasta el 1 de mayo, ¿vale? Eso también es importante tenerlo en cuenta porque a lo mejor nos encontramos con que no tenemos hasta el 30 de junio esta bajada, sino que se reduce el periodo de aplicación, ¿vale? Mira, no sé si Juanma lo tienes por ahí a mano. Nos preguntan, se les ha quedado un poco ahí en el tintero, la resolución que has citado Ah, sí. antes sobre los Sí. productos naturales. Sí, es la resolución 2/1998 de 14 de mayo de la Dirección General de Tributos, ¿vale? Sí, está en el BOE colgada, o sea que si metemos resolución 2/1998 de 14 de mayo va a salirnos y es una resolución muy interesante porque viene a definir justamente con las mismas palabras que cita la norma para aplicar el tipo cero, pues en su día cuando lo hicieron para aplicar del 10 al 4 y viene describiendo con respecto a la normativa del Código Alimentario todo este tipo de productos naturales a los que podemos aplicar esto. O sea, que nos sirve de ayuda. Nos preguntan también, volviendo a Centinela, si es una aplicación, digamos, en local o es una aplicación en la nube. Comentar que es una aplicación en la nube y con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? Al final nos permite conectarnos desde cualquier punto, ¿no? Hoy en día tan relevante. Y también es una aplicación, nosotros llamamos colaborativa, que permite, con esta versatilidad de la nube, poder compartir determinados checklists de los que habéis visto pues con diferentes personas de la organización, de manera que esa evaluación, por ejemplo, o ese seguimiento sea compartido, poner tareas, etcétera. Y eso, lógicamente, está ligado con el hecho de que sea online o en la nube. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Hay algunas preguntas más. Yo os pido disculpas, pero la verdad es que sois muchos los asistentes y son varias las preguntas, lo cual yo creo que está muy bien. Y nada, os vuelvo a recomendar, como no, el congreso de Lefebvre del 22 de marzo, en el cual se tratan estas y otras muchas más cuestiones que podéis ver en el programa de manera, bueno, pues mucho más pausada y exhaustiva. Os recomiendo encarecidamente que veáis el programa y que os fijéis en los ponentes que van a estar en el mismo, porque creo que, bueno, pues que no os lo podéis perder. De nuevo, muchísimas gracias a Ideolegal por estar ahí
con nosotros al pie de la noticia y por explicar de una manera tan didáctica, tan exhaustiva. En este caso nos ha tocado todo este tema de novedades. Muchísimas gracias y espero que podamos seguir viéndonos en estos foros.